estudiante de tercer semestre de Psicología en la Universidad Uniminuto. Estamos en el curso de Neuropsicología, del cual vamos a tratar dos temas, como son las agnosias y las aprasias. Para profundizar en nuestro tema, debemos tener primero en cuenta dos sistemas que son muy importantes, el sistema piramidal y extrapiramidal. El sistema piramidal es el encargado de los movimientos voluntarios que realizamos, y si tenemos una lesión en este sistema, se va a ver afectado se va a ver paralizada la parte opuesta de nuestro cuerpo. Y el sistema extrapiramidal es el encargado de los movimientos automáticos e involuntarios que realizamos. Una lesión aquí no causa una parálisis. Para analizar nuestro tema, vamos a iniciar con las aprasias. Las aprasias son las incapacidades para realizar movimientos que han sido previamente aprendidos. Este es un trastorno neurológico que afecta a los nervios craneales. Hay dos sistemas o dos componentes que son los que se ven afectados por el trastorno. Está el sistema conceptual, que es el que nos dice para qué sirve un objeto y cómo se utiliza. Y el sistema de producción es el que nos permite ejecutar la actividad motriz. Las aprasias están causadas por lesiones en el corteza asociativo, en el tálamo y en el cuerpo calloso. En esto podemos encontrar unas áreas que están implicadas en nuestro cerebro, como son el área premotora suplementaria, el lóbulo parietal, temporal, occipital, los núcleos grises basales, el tálamo y el cuerpo calloso. La persona que sufra de aprasia, que tenga esto, existen unos síntomas que son como muy evidentes y uno los puede detectar, como son, se ve afectada cuando realizan movimientos en secuencia, no son capaces de seguirlos, la estructura de las palabras no las hacen correctamente, repiten palabras o frases, tienen dificultades para pronunciar palabras largas, también se les dificulta mucho realizar movimientos faciales y también tienen una gran incapacidad para realizar movimientos finos o tienen deficiencia en la escritura. Existen diferentes modalidades, vamos a verlas a continuación. La primera es la aprasia ideomotora. Esta afecta la realización de gestos simples que emiten gestos sin ningún significado. Por ejemplo, al paciente se le pide que se despida de alguien, pues haciendo la señal del movimiento de la mano. Él no es capaz de realizarlo, pues su sistema de producción está siendo afectado. Las causas de esta aprasia ideomotora son por accidentes vasculares cerebrales o traumatismos craneoencefálicos, al igual que lesiones parietales del hemisferio izquierdo, del área motora o del cuerpo calloso. La ideomotora es la incapacidad de manipular objetos ya conocidos o ejecutar una serie de gestos realizando una secuencia. Este se afecta del sistema conceptual. Por ejemplo, se le pide a la persona que realice una seña, como la de los militares. Él sabe que esa seña cómo es y cómo se hace, pero no es capaz de seguir la secuencia hasta realizarla. Esta aprasia ideatoria es causada por lesiones parietotemporales izquierdas y también es muy común en las fases avanzadas de la demencia cortical. Es la incapacidad para reproducir dibujos o hacer ensambles de piezas. Por ejemplo, se le pide a la persona que dibuje un cuadrado, ella va a dibujar un rectángulo o un triángulo, se le dice que dibuje una flor, entonces no la va a hacer así como tan formada, sino como estilo los niños chiquitos. Esta aprasia constructiva se da por lesiones en la zona asociativa, parietal derecho o izquierdo, también puede ser por traumatismos craneoencefálicos o accidentes cerebrovasculares o también pueden ser por tumores. El vestir es la incapacidad para llevarse un orden o una secuencia de colocarse la ropa. Por ejemplo, no son capaces de hacer los nudos de las corbatas, de los cordones de los zapatos, y cuando ya la aprasia es un poco más fuerte, más avanzada, más dura, entonces confunden, por ejemplo, pretenden colocarse la camisa por los pies o cosas así. Esta se da por lesiones parietoccipitales del hemisferio derecho y también es muy presente en las personas con Alzheimer. Es la incapacidad para iniciar el proceso o el movimiento al caminar o para realizar movimientos como imaginarios. Por ejemplo, cuando van a patear una pelota imaginaria, entonces no se les dificulta iniciar ese movimiento. Este se da por lesiones cerebrales que son bastante graves, lesiones frontales o por tumores.
Coordinatoria la incapacidad para realizar movimientos voluntarios pues con nuestro sistema que produce los sonidos, como la lengua, la boca, los dientes, la cara. Por ejemplo, se le pide a la persona que sople o que enseñe los dientes o que haga algún gesto. Esa persona no es capaz de seguir ese mismo movimiento. Esto es causado por lesiones del opérculo frontal, la ínsula anterior o por lesiones parietales. Es la incapacidad de realizar un movimiento de búsqueda visual guiados por los movimientos de la mano. Esta aprasia se da por lesiones parietales bilaterales. La callosa es la que afecta a la mano izquierda. Esta impide la ejecución de movimientos que se le den por orden verbales. Pues esta está causada por lesiones exactamente en el hemisferio izquierdo que impiden la transmisión de la información entre ambos hemisferios. Entonces, pues por esta razón no se recibe correctamente el estímulo a la información que debe tener. Nuestro segundo tema, las agnosias. Pero antes debemos de entender que las gnosias son el procesamiento normal de la información. Y ahora sí, la agnosia, que es nuestro tema a estudiar, es la incapacidad para reconocer los estímulos. Este impide que se interpreten correctamente el significado de los estímulos que estamos recibiendo. Este no es una alteración neurológica, pero sí es una alteración muscular. Para conocer las agnosias debemos de tener en cuenta los síntomas más generales que existen. Entre ellos está la pérdida de la capacidad para reconocer objetos previamente ya conocidos, tener en cuenta que los receptores periféricos sensoriales estén indemnes ante algún daño que haya ocurrido, alguna lesión. Esto también afecta el reconocimiento de los estímulos de la mitad de nuestro cuerpo. Y también debe tenerse en cuenta que no existan trastornos ni psíquicos ni atencionales. De las agnosias más frecuentes o las más comunes también son la visual y la auditiva, por diversas causas, como son las lesiones en el área asociativa de la corteza cerebral, accidentes vasculares, lesiones del encéfalo, el tálamo o fibras conectivas, como lo son el cuerpo calloso, los fascículos de asociación y las intercorticales. Tipos de agnosias. Vamos a empezar con las más comunes. La agnosia visual. Esta es la dificultad para reconocer objetos, personas o cosas y está causada por lesiones en el área de asociación visual, como son el área 18 y 19. La agnosia apercitiva, que es la incapacidad para percibir y darle un significado a una imagen. Y tenemos la agnosia asociativa, que es la incapacidad para atribuirle un significado a un estímulo visual que estemos recibiendo. La visual también tiene subdivisiones, como son la agnosia por el movimiento. Esta es la incapacidad para reconocer un objeto que se esté moviendo. Por ejemplo, la persona ve un carro andando por la calle. Entonces, él puede ver el movimiento, pero no identifica en sí qué objeto es. Esto se debe a que la persona tiene una lesión temporal medio entre la corteza occipital y temporal. Agnosia, esta es la incapacidad para reconocer las palabras o las frases. Por ejemplo, se le dice a la persona la palabra mariposa. Ella no va a codificar en sí la palabra, sino que la escucha, pero no va a entenderla o no va a reconocer qué es esa palabra. Eso se da a lesiones en el esplendio y en el lóbulo occipital. Prosopagnosia es la incapacidad para reconocer rostros que así sean familiares. La persona ve a alguien, puede ser a la mamá, al papá, pero no le reconocen la cara. Las ve, pero no saben en sí el rostro, o lo ven borroso, o lo ven con otra forma. Entonces, esas personas conocen a sus familiares, a sus personas cercanas, ya pues porque le conocen la voz, o tocándolos, o por las aromas, pero en sí por el rostro no los identifican. Esto se debe a que tienen lesiones ocitoparietales y ocitotemporales como causas de hemorragias. Esto afecta en el área 20 y el área 21. Es la incapacidad para interpretar el significado de un objeto en forma global. Esto se da por lesiones en la asociación occipital del hemisferio derecho.
Para los objetos es la incapacidad de reconocer o describir exactamente los objetos o algún dibujo. Por ejemplo, la persona toma un zapato, él lo puede ver, pero él no puede decir que es un zapato, ni describir las características, ni nada de esto. Pero sí lo identifican con otro sentido. Entonces, por ejemplo, él lo puede tocar. Él empieza a tocar la textura, a sentir la forma, y entonces ahí ya lo puede identificar. Esta agnosia para los objetos se da porque tiene lesiones occipitales y lesiones en el cuerpo calloso. La cromática es la incapacidad para identificar los colores. Esta se ve por traumatismos craneoencefálicos o accidentes cerebrovasculares. Esta agnosia cromática también está subdividida, como es la acromatosia, que es la pérdida de distinguir los colores. Por ejemplo, los pueden ver más opacos o los ven totalmente grises. La cromática, que es la incapacidad para clasificar y ordenar los colores o asociarlos con las formas. Anomia para de colores, que es la incapacidad para denominar los colores. Vamos con la agnosia auditiva. La agnosia auditiva es la dificultad para reconocer los estímulos acústicos, no verbales o verbales. Se debe a lesiones en el lóbulo temporal. Esta también está subdividida en 3 partes. Amusia, que es la incapacidad para reconocimiento musical. Estos no identifican los tonos, las melodías, los ritmos y se ven a lesiones en el área 22 y 42 o también a lesiones en el hemisferio derecho o izquierdo. Para los sonidos, que es la incapacidad para identificar un sonido que es no verbal, por ejemplo, el sonido de un teléfono, y lo pueden confundir con el sonido de un pollo, es muy común. Estas son causadas por lesiones en el área 42 y 22. Agnosias verbales es la incapacidad para identificar los sonidos o las palabras, no las comprenden, no les entienden el significado que les dan. Estas se ven a lesiones en el giro temporal izquierdo y también una desconexión entre el área auditiva primaria y el área de Wernicke. La olfatoria también tiene diversas subdivisiones, como es la anosmia. La anosmia es la pérdida temporal o parcial del olfato en el cual el individuo no identifica los olores. Esa se ve por lesiones en el nervio olfatorio, traumatismos craneoencefálicos, tumores en la base del lóbulo frontal, desviación del tabique, resfriados o alergias. La hiperosmia es la reducción parcial para percibir algunos olores. La anosmia selectiva es la pérdida del olfato solo para diversas sustancias o olores. Por ejemplo, los que recolectan la basura. Ellos, de tener tanto ese olor ahí, ya no lo van a percibir, pero pues el resto de los olores normales sí los van a poder, ese estímulo sí se va a recibir. Está la hiperosmia, que es la capacidad exagerada para discriminar entre diferentes olores. La parosmia, que es la percepción errónea de los olores. Y la cascomia, que es siempre tener una sensación de mal olor. Sensorial también tiene unas diversas subdivisiones. Está la asterognosia. Esta es una incapacidad para reconocer las cualidades físicas de algún objeto mediante el tacto. Por ejemplo, la persona puede tener un peluche en las manos. Él no es capaz de describir las cualidades que éste tiene. Por ejemplo, decir es blando, tiene los ojos duros, es suave, es de algo. Bueno, él no identifica las cualidades. Pues tiene una lesión en la corteza somestésica asociativa y también está afectada el área 5 y 7 y el lóbulo parietal. También tenemos las agnosias táctiles. Esta es la que empieza a reconocer los objetos, pero ya en general. O sea, mediante el tacto, él puede tocar, por ejemplo, una billetera. Él toca la billetera y la siente y todo y la puede ver ahí, pero él no puede decir en sí esto es una billetera. Él no, ya es no es cualidades como la anterior, sino que se ya no identifica el objeto en sí a nivel global. Y esta agnosia táctil es porque tiene una lesión en el área 39 y en el área 40. La baragnosia. Esta es que el individuo no tiene la capacidad para discriminar el peso de los objetos. Por ejemplo, él puede tomar un lapicero y puede tomar un libro. Él no va a identificar los pesos que estos tienen. También está la autotopagnosia.
El individuo no reconoce partes del cuerpo mediante órdenes que se le den. Por ejemplo, le pueden decir, tóquese la nariz. Entonces el individuo como que no reconoce, no va a identificar qué partes del cuerpo debe de hacerlo. Ese se ve porque tiene una lesión parietal izquierda. Está la agnosia digital, es la que es la incapacidad para reconocer, identificar o señalar las partes de las manos, los dedos. Entonces él le puede decir, indíqueme o señale cuál es el dedo índice. Entonces él no va a identificarlo. Pues tiene una lesión posterior del lóbulo parietal y del giro angular izquierdo. También está la agnosia espacial. Digamos que el individuo no se identifica o no se orienta en el espacio, entonces por ejemplo él conoce la fachada de la casa y él sabe cómo es su casa y sabe qué color es y cómo es la entrada y todo esto, pero cuando ya él sale, por ejemplo, a dar una vuelta o tiene que hacer algo y vuelve, ahí ya él se desubica, no sabe cómo volver y regresar a su casa. Tenemos las agnosias de las enfermedades. Esta también está subdividida. Está la anosagnosia, que es la falta de conciencia o negación de que se posee una enfermedad. La asomatognosia es el que niega que la parte enferma del cuerpo le pertenezca a él. Por ejemplo, tengo la mano lastimada, fracturada. Entonces él va a negar que esa parte afectada me pertenece a mí. La anasobiaforia es la falta de conciencia de que se tiene una enfermedad. La misoplegia es un sentimiento de odio hacia la parte afectada. La somatoparafrenia es la distorsión de la enfermedad neurológica. Se le atribuye la parte enferma hacia otra persona. Por ejemplo, si tiene el pie, es una parálisis, entonces se puede decir que ese pie no le pertenece a él, sino que es de otra persona. Por ejemplo, de la enfermera o de algún familiar. Y por último está la analagnosia, que esta es la incapacidad para comprender el dolor. Es como si esa sensación de dolor, de enfermedad, no le perteneciera a él. Para concluir, podemos decir que entre las agnosias y las aprasias, las que van a causar mayor impacto en el paciente va a ser la agnosia, pues en esta el individuo va a tener conciencia de la enfermedad y de que no va a poder lograrlas, realizar lo que él quiere ejecutar. Igual también con el tiempo, como se está afectando la función, esto va a tener cierta repercusión en el funcionamiento del cerebro.